Entonces esas personas, como podemos ver un ejemplo en la India o en muchas partes, creen en los dioses, creen en los animales, los católicos creen en las imágenes. Siempre el ser humano tiene una creencia y esa creencia pues lo lleva a actuar, de cierta manera lo lleva a hacer algo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ser humano, cuando fue creado con esa capacidad. Como el hombre fue creado a imagen de Dios, pues el hombre tiene una capacidad para creer en algo. Veníamos hablando también, pues que esa creencia que tienen los seres humanos, que no es Dios, pues esa creencia no lo salva. Es un tipo de fe, pero ese tipo de fe no lo salva. Porque las personas pueden creer en, por ejemplo en la India, en las ratas, ¿sí? Otros creen en Buda, otros creen en el sol, los indios. Pero sabemos que tienen su mirada puesta en algo que no los va a salvar. Creen en algo. También habíamos visto que la fe, según la Biblia, se puede definir de dos maneras. La fe en lo que creemos, que viene siendo el objeto. Entonces, si creo en las vacas, pues ese es el objeto de lo que yo creo. Si yo creo en las imágenes, ese es el objeto de lo que yo creo. Y si yo creo en el Evangelio, pues ese es el objeto de mi fe, mi creencia como tal. Entonces, a ese tipo de fe se le llama una fe objetiva, o es el objeto de mi fe. Entonces, ese es un tipo de fe. Y el otro tipo de fe es la fe que está en el hombre, ¿sí? La fe que tiene cada persona. Pues la fe que tiene cada persona es la fe con la que creemos. Una cosa es con lo que creo, otra cosa en lo que creo. Entonces, por eso se divide en dos, la fe. Seguimos, entonces, pues que es la que nos lleva a real salvación, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento, años atrás, pues ellos también creían, y a esa fe le llamaban fidelidad o seguridad. Tenían seguridad o una fidelidad hacia algo. Y nosotros en este tiempo también. Ahora, la fe siempre va a llevar a una acción. ¿Sí? La fe va a llevar a hacer algo para que pueda ser una fe verdadera. Y la fe también es una respuesta del hombre. La fe es una respuesta del hombre hacia Dios. Pues la fe debe responder a lo que Dios dice. Eso es, digamos, que una característica de la fe, debe responder. Y lo otro es que me lleva a actuar, me lleva a hacer algo. Ahora, pues vimos unos ejemplos de hombres de fe como Abraham, que él iba a sacrificar a su hijo, y por su fe, pues esa fe lo llevó a actuar. Cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac, él lo hizo, él actuó en respuesta a su fe. O sea, esa fe lo llevó a hacer eso. Pero vamos a ver algo que se llama la fe salvadora, o la fe que salva. Porque como veníamos diciendo anteriormente, así las personas crean en algo, pues esa fe no los va a salvar. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una fe que es verdadera. Entonces, ¿cuál es la fe verdadera como objeto? El Evangelio. El Evangelio es el objeto de la fe verdadera. Entonces, todo el que cree en el Evangelio, pues va a obtener una salvación, porque tiene su fe puesta en la fe verdadera, que es el Evangelio. Entonces, una característica de la fe salvadora es que es la respuesta al Evangelio. ¿Qué quiere decir?
que si una persona no se le predica el Evangelio, pues no puede ser salvada. Es decir, nadie puede creer en Dios por su propia cuenta. Nadie puede buscar a Dios por su propia cuenta. Ningún hombre. Nadie. ¿Por qué? Pues porque el hombre, en el principio, cuando Adán y Eva, pues todo era perfecto, ¿cierto? Pero cuando el hombre pecó, dijo, ciertamente morirás. Es decir, ¿qué es la muerte? Una separación. La muerte, la Biblia no es dejar de existir, sino que la muerte simplemente es separación de Dios. Cuando Dios dice, la paga del pecado es muerte, o cuando le dijo a Adán que iba a morir, él inmediatamente no murió físicamente, ni dejó de existir. Pero cuando Dios le dijo que morirás, quiere decir que iba a quedar separado. ¿Por qué se le dice muerte? Porque ¿dónde está la vida? Entonces, en él está. El que está separado de él está muerto. Entonces, todos los seres humanos quedaron judicialmente separados de Dios. Entonces, como están separados, no por sus propias fuerzas buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que pone al Salvador. Y Dios es el que pone la demanda de cómo puede salvarse. Es decir, que sin estas condiciones que Dios coloca, el hombre no puede salvarse. Solo hay una forma de salvarse y es como Dios dice. Fuera de eso, no hay salvación. Entonces, el hombre no va a salvarse porque haga muchas cosas, o porque ayude a los enfermos, o porque vaya de mercados. Solamente hay un camino y solamente hay una manera, y esa es la que Dios estipula. Por eso es que el hombre por sus propias fuerzas no puede hacerlo. Para que la fe del hombre lo salve, debe responder al Evangelio y debe depositar su fe en ese objeto que es el Evangelio. Esa es la fe que salva, o la fe salvadora. Habíamos analizado que la fe es una responsabilidad. O sea, el hombre debe responder y ejercer fe. Miramos nosotros en Hebreos 4:2. Miremos un momento. En Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, el hombre que tenía que hacer ahí, ejercer su fe. ¿Por qué no les aprovechó oír la palabra? Porque no iba acompañada de fe. Entonces, si a una persona le predican el Evangelio o le predican las buenas nuevas, pero no cree, pues eso no le aprovecha de nada. Puede oírlo, pero si no lo cree, pues no tiene efecto alguno. Debe ir acompañado. Y decíamos que acompañado es que debe mezclar su fe a ese mensaje, para que ese mensaje realmente tenga impacto en su vida. Entonces, la fe es responsabilidad del hombre, no de Dios. Dios demanda a los hombres, o la demanda de Dios es que los hombres se arrepientan y crean en Jesucristo. Los que no creen y no se arrepienten, pues no pueden ser salvados, ¿cierto? Entonces, la demanda, ¿quién la coloca? Dios. Pero ¿quién debe ejercer fe? Respondiendo, el hombre. Es responsabilidad del hombre. Bien, ahora
No puede venir esa fe en el hombre si no viene primero la gracia de Dios. ¿Sí? No puede venir. Por eso es que el hombre por su propia cuenta no puede creer. Porque una persona que no conoce de Cristo, si nadie le habla de Cristo, pues ¿cómo va a creer en Cristo? No puede hacerlo. Necesita que se le predique el mensaje para que esa persona pueda saber en qué va a creer. Entonces, dentro del mensaje de la palabra viene la gracia de Dios. Entonces, sabemos que el hombre cree en cualquier cosa, ¿sí? Puede creer en Buda. Cuando se predica el evangelio, ¿qué hace la gracia de Dios ahí? Le da dirección a esa fe, porque esa fe está en otra dirección, o sea, tiene otro objeto de fe. Entonces, el evangelio, ¿qué hace? Le predica la buena nueva. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues lo convence de pecado y le activa la fe. Esa es la gracia de Dios. Una vez viene esa gracia en el mensaje, es cuando el hombre puede ejercer la fe. Es lo que Dios le demanda, que ejerza la fe. ¿Y por qué Dios le demanda eso a los hombres? Porque tienen la capacidad de hacerlo. Dios no le puede decir a alguien que crea si esa persona no puede creer. Si Dios le dice a una persona que crea y se arrepienta, pero esa persona no está capacitada, entonces no sería un mensaje de justicia, ¿sí? Porque usted no tiene la posibilidad de hacerlo. Si yo le digo a alguien que vuele y puede volar, no sabe. Si Dios le dice a alguien que crea, es porque esa persona tiene la capacidad. Si la persona rechaza o acepta el mensaje, pues recibe vida o recibe condenación. Ese es el mensaje. Entonces, ¿cómo viene? El hombre está desviado. Segundo, Dios actúa primero. Siempre. Por eso el hombre no puede, por su propia fuerza no puede. Dios actúa primero. Dios llama al hombre al arrepentimiento. En el mensaje del Evangelio viene la gracia de Dios. Es donde el Espíritu Santo actúa en ese corazón. Y entonces se activa la fe salvadora. El hombre, ¿qué debe hacer? Esa fe, el mensaje, y depositar su fe en el Evangelio, para que la fe lo pueda hacer. Ahora, el hombre siempre tiene una creencia, lo que decía, o sea que el hombre es crédulo, va a creer en cualquier cosa siempre, pero está desviado. Por eso todas las personas están perdidas. Por eso se necesita predicarles la palabra. Dice la Biblia que por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esa capacidad de Dios? Yo no puedo tener fe aparte de la palabra o aparte de otra cosa, porque esa fe pues no me va a salvar, no va a tener efecto alguno. Y habíamos quedado en la caída del hombre. Entonces, cuando el hombre pecó, se habla de una muerte o de una depravación total. ¿Qué quiere decir con esa depravación total? Esa depravación no se asemeja a alguien que es perverso mentalmente, sino que su naturaleza se corrompió. El hombre fue creado a imagen de Dios, ¿cierto? Pero cuando pecó, es como si hubiera entrado, como si entra un virus, algo así. Es como si entra un virus o una enfermedad. Entonces todos los seres humanos, cuando nacen, tienen una naturaleza de pecado o una naturaleza corrompida. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que como el hombre quedó separado de Dios, no puede acercarse a Él por su propia cuenta. Pero esa posición judicialmente ante Dios condenado no es una posición de incapacidad. Es decir, el hombre aún tiene imagen de Dios. Lo que pasa es que está con una naturaleza que lo inclina hacia el mal, pero aún tiene la imagen de Dios, aún tiene conciencia, aún tiene voluntad, aún tiene emociones, aún puede amar,
Entonces el hombre no está incapacitado. Como muerto espiritual, simplemente está separado de Dios. Pero esa persona tiene que ser. Y dice la palabra que el hombre natural, todas las personas que están alejadas de Dios, tienen en su corazón una ley natural que los inclina a hacer cosas buenas. Tienen una ley que se llama la ley natural. Eso está en Romanos 2. Miremos Romanos 2, 14, 15. Dice acá, porque cuando los gentiles están hablando de los que no creen en Dios, que no tienen, hacen por naturaleza lo que es de ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, es decir, que todavía tienen imagen de Dios. Y como ellos, por ejemplo, un padre por naturaleza no mata a su hijo. O sea, es alguien loco, pero generalmente por naturaleza no lo puede hacer, porque hay una ley ahí que le dice que eso está mal. Hay una ley que le dice que matar está mal. Así esa persona no conozca el Evangelio, pero tiene una ley en su corazón que le dice que eso está mal. Cuando alguien golpea a un niño, todo el mundo, ¿cómo reacciona? Porque tienen una ley en su corazón que les dice que eso está mal. Una persona puede ver a alguien en la calle, una abuelita, un adulto mayor, y se compadece y lo hace cruzar la calle. Entonces, y está muerta judicialmente, puede ayudar a los necesitados, puede dar de comer al enfermo, puede hacer muchas cosas. Pero esas cosas no lo salvan. Es decir, aunque tiene la ley natural, no puede salvarse por sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La persona o todas las personas que están sin Cristo y que están muertas espiritualmente no son incapacitados o no son inertes. Porque muchas veces que no puede escuchar, ni hablar, ni oír, ni hacer nada, entonces que Dios tiene que revivirlo para que esa persona pueda escuchar o creer. ¿Sí? Pero no es así. No es así, porque por eso Dios va a juzgar a los hombres. Si Dios los va a juzgar, es porque pueden o tienen capacidad de ejercer fe. Si el hombre no pudiera ejercer la fe, Dios no lo va a juzgar, porque dice, no, yo lo tengo que revivir primero, para crear en mí, y entonces sí, ahí sí lo salvo. Bien, entonces, el hombre natural tiene una ley en su corazón. Por estar separado de Dios, no es incapacitado, puede hacer cosas. El hombre está en la capacidad de aceptar o de rechazar. ¿Quién le dio esa capacidad? Pues Dios. Entonces, el hombre tiene fe debido a cómo fue creado, porque fue creado a la imagen de Dios, pero su fe está desviada. Cuando el hombre pecó, entonces su fe no lo va a salvar. Vamos bien hasta ahí, miremos Salmos 27. Salmos 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Se traduce como confianza. Entonces, ¿en qué confío yo? Acá está hablando de los que no eran del pueblo. ¿En qué confiaban ellos? Pues en carros, en caballos. Hay personas que confían en su dinero, en su trabajo, en otras cosas. Pero ¿en qué confiaba el pueblo de Israel? Nosotros en Jehová nuestro Dios. Entonces confían los que en el Evangelio. Pero todos confían. Por tanto, el hombre puede creer
una vez que es iluminado, cuando la gracia de Dios actúa en él. Por eso el hombre no tiene mérito alguno. O sea, el hombre no tiene mérito alguno por decir que creyó. No tiene mérito alguno porque viene de Dios. Porque si no fuera por la gracia, pues el hombre no puede ejercer esa. Entonces, viene de Dios. Pero el hombre tiene una responsabilidad, porque así como Dios lo capacita, el hombre puede ejercer esa fe, debe ejercerla. Es lo que Dios le demanda. Perdón. O sea que por eso el Señor nos da esa fe, esa gracia y todo. En nosotros está creer o no creer y el Señor nos da libre albedrío. Es ahí donde nosotros decidimos si creer en nuestro Señor Jesucristo o no creer. Entonces, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, es donde pienso yo que eso nos ayuda a las obras buenas y a luchar por nuestra salvación y la salvación de los hermanos. Eso lo que dice como, porque nos da libre albedrío, nosotros escogemos si creer o no creer o creer en las cosas del mundo. Dios le da libre albedrío al hombre. Sí. Ahora, el hecho de que la gracia, perdón, la tenemos todos. El amor de Dios lo tenemos todos. Solamente va en nosotros y nosotros. Que el Espíritu Santo more en nosotros y nos ayude para saber y conocerlo si es realmente porque la unidad nos ayude, Dios nos da libre albedrío simplemente. Dios le da libre albedrío al hombre. Por el hecho de que el hombre tenga libre albedrío, pues eso de que el hombre se va a gloriar, digamos. Pues en nada, porque Dios fue el que se lo dio. Sí, pero entonces, ¿cómo le llamo de gloriarse? Porque nosotros, cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre, nosotros mismos no nos van a gloriar o no nos van a gloriar, simplemente sentimos en nuestro espíritu esa felicidad que dice la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bien. Y es ahí donde nosotros podemos hablar y predicar para que las personas que tengan ese libre albedrío escuchen palabras. Todo proviene de él. Sí. Miremos Efesios 2.8. Efesios 2.8. Debo prestarle una gloria a él. ¿Sí? Efesios 2.8. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, es necesario entender este texto, hay que analizarlo bien para poder entender qué quiere decir acá. ¿Sí? Porque si la fe salvadora fuera un don para cierto grupo de privilegiados o para cierto grupo de ellos, que Dios los escogió soberanamente y les dio vida y les dio el don de la fe para que creyeran, entonces solamente ellos podrían creer, y los que no están dentro de ese grupo pues no van a creer, no van a poder hacerlo. Entonces, cuando dice la palabra, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué se estará refiriendo la palabra cuando dice don de Dios? ¿De qué está hablando? ¿Y cuál es ese don? ¿Cuál es ese don que está hablando aquí? Lo que pasa es que yo pienso que el Señor, hay varias clases de dones. Por lo que nos toca a nosotros, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, es buscar y descubrir ese don que el Señor nos dio, que es, por ejemplo, hay nosotros que tenemos el don de la palabra, el don de sanación. Sí, eso, digamos. Descubrir ese don,
porque todos tenemos un don, la gracia. Nosotros en el amor de Dios es descubrir el don que Dios nos da a cada uno para poner en práctica. Sí, ella que no lo aprendí. Pero vamos a explicar en este texto exactamente de qué don habla. Porque Dios da dones a los hombres. Ese don lo tiene Dios. No está hablando del don del hombre, sino ese don de Dios. Pero ¿de cuál don? Hay que mirar de cuál don habla Dios. Porque muchas personas dicen que aquí está hablando de la fe. Entonces dicen, no, es que ahí está hablando de la fe, por lo tanto la fe es un don de Dios. Entonces Dios tiene que darle ese don para que sea salvo. Pero si nosotros miramos el contexto, acá no está hablando de la fe, está hablando de la salvación. Pero tampoco la salvación es el don, ni tampoco la gracia. Porque hay que analizar un poquito la gramática. Tenemos que analizarla para poder entenderla. Hay que analizar la gramática un poquito. Entonces, la fe, en las clases anteriores habíamos dicho que se traduce como pistis, en el griego, pistis. Es una palabra femenina, la fe, es femenina. Si yo miro la gracia, también es femenina. Es una palabra femenina, se traduce como charis y significa favor de Dios, pero también se traduce gramaticalmente femenina. Pero cuando dice si fuera la fe o si fuera la gracia, diría y esta, ¿sí? Pero el texto no está diciendo y esta, sino está diciendo y esto. Cuando dice esto, esta palabra en el griego es una palabra neutra. Pero en el griego no se puede mezclar el neutro con el femenino. No hay ese desorden gramatical. Entonces es imposible que aquí esté hablando de fe. No está hablando de la fe porque gramaticalmente no cuadra. Por eso no está diciendo que la fe es un don de Dios ahí. Cuando él dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, se está refiriendo al conjunto. A todo el conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación solamente puede venir por gracia por medio de la fe, y que ese modo no lo pusimos nosotros, lo puso Dios. O sea que no es una obra del hombre. Por eso dice más abajo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, solamente puede venir la salvación por gracia por medio de la fe. ¿Quién estipuló eso? Dios. Entonces, todo el conjunto, salvación por gracia por medio de la fe, es el don de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la única manera de ser salvos es así. Pero no está hablando de la fe como tal, está hablando del conjunto. Por gracia, ¿por qué? Porque la gracia es la que activa la fe. Por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque la fe es el único instrumento que el hombre puede ejercer. No hay otra forma, el hombre no se puede salvar haciendo, no sé, un sacrificio de rodillas, caminando a Monserrate, no. Solamente es ejerciendo su fe. Somos salvos por medio. Y ese conjunto. Perdón, pastor, entonces yo estaba confundida. Porque siempre lo había pensado haciendo orar. Primeramente, Dios nos da libre albedrío. Segundo, a nosotros tomar esa decisión de creer en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros tenemos esa fe, que es Dios, nuestro Padre. Entonces al Señor ver que nosotros creemos en Él, tenemos fe en Él, entonces cuando el Señor pone su divina gracia en nosotros, pero al ver que nosotros tenemos esa fe y que creemos, entonces yo pienso que es en el momento cuando el Señor pone su divina gracia en nosotros. Si nosotros no creemos, si no creemos en cosas del mundo, que el mundo se inventó, entonces yo pienso que el Señor no, o será que estoy equivocada. No es. Entonces Porque, Dios no trabaja según lo que el hombre haga. No. Dios es soberano. ¿Sí? Él es soberano. Y la gracia es el favor de Dios. Entonces, Dios no le va a dar su gracia, es que este sí va, este es mejor que este.
No, porque sin la gracia no puede venir. Entonces, sea que el Señor nos da la gracia a todo el mundo. Ahora, si la fe ahí fuera un don de Dios, es decir, que Dios tendría que poner su acto en ese hombre. Prácticamente es como si Dios fuera a creer. Es No que puede no ser. son las cosas de la fe. No puede ser. A veces no se hacen de la fe. Porque no es un acto de Dios. Eso se llama acto ilícito cuando Dios pone su causa en el sujeto. Entonces no es así. ¿Sí ven? El don es el conjunto entero. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es de Dios. ¿Por qué no puede ser un don para ciertos sujetos? Porque debe ser activado por la gracia. Y la gracia viene en el Evangelio. El Evangelio, ¿a quién Dios manda que se le predique? A todo el mundo. El Evangelio de la gracia de Dios, dice Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No hay excepción. Entonces, como la gracia del Evangelio en Tito 2:11 dice que ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿qué quiere decir? Que su gracia está disponible. ¿Y por qué se manifiesta a todos los hombres? Porque todos pueden ejercer la fe. Pero no la pueden ejercer sin la gracia. Si quieren, leamos Tito 11. Tito capítulo 2. Sí. Ahí lo dice, mire. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, no puedo yo decir que sea un don para un grupo, porque entonces estaría contradiciendo el Evangelio, porque el Evangelio es la gracia de Dios y dice que es para todos. Sí, yo pensé que uno nomás tenía dones cuando tenía fe, teniendo la gracia de Dios, no el don de uno era que venía a hablar, sanando, entonces está equivocado. Pues la gracia está disponible para todos. ¿Y esa gracia qué hace? Pues lleva al hombre pecador. No, los dones es una cosa. Lo que está explicando él es otra. O sea. Sí, es diferente. Sí. Ah, ya. Porque los dones, si los pide Dios, si Dios se los quiere dar, y si uno está preparado para recibirlos, perfecto. Sí. Pero si no, es. La gracia es para todos, predicando a toda criatura. Sí. A toda criatura. El que creyere tendrá vida, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que Dios está sobre él. Esa gracia activa la fe para que el hombre pueda. Sin esa gracia, el hombre no puede ejercer la fe. Por eso todo viene de Dios. Pero, ¿qué quiero dar a entender? Que el hombre tiene una responsabilidad y es ejercer su fe. ¿Sí? Perdón, dice que la gracia, la fe, si hay algo activo, pues estarían creyendo todos. Es que el hombre puede rechazar o aceptar. ¿Por qué? Porque lo que veníamos diciendo, el hombre cuando murió no está ahí. O sea, no, y necesite que lo revivan para que pueda creer. Simplemente que la gracia es Dios. Él tiene su fe en Dios, pero potencialmente puede creer en Cristo. Necesita el Evangelio. Lo que hace la gracia es que la direcciona. Sí, direcciona la fe que el hombre ya tiene fe. La tiene, solo que obviamente es desviada. Entonces, cuando viene la gracia, lo que hace es que la direcciona pues, a través del Evangelio. A la fe que es objetiva, el objeto de la fe, que es el Evangelio. El mundo tiene esa gracia de Dios. La gracia es de Dios, el hombre no tiene gracia, es de Dios. Lo que tiene el hombre es fe, Ah, ya. pero es una fe que está, como decía el pasaje, confían en caballos, o sea, la confianza de los hombres está en otras cosas. ¿Qué necesita confiar el hombre? En Dios. Entonces, ¿qué hace la gracia? Le da dirección a esa fe. Pero el hombre sabe, mire Juan 3:36.
Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí estamos hablando de un muerto espiritual. Aquí nadie ha nacido de nuevo. Es un muerto espiritual. Ese muerto puede hacer algo. O puede creer, o puede rehusarse a creer. Por eso el hombre es responsable de ejercer la fe. ¿Qué pasa con el hombre? Dice la palabra que unos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea que van a haber muchas personas que van a rechazar la gracia, porque van a preferir sus obras y su corazón se va a endurecer. Pero el hombre, En lo de eso también, en lo de las hay que hacerlas. No por obras se salva, no por obras. Pero el que no hace lo bueno, ya vamos a mirar lo de las obras. Eso es lo que hemos aprendido aquí también, que las obras no son... Vamos a mirarlo. Entonces, para dejar claro, hay dos tipos de fe: el objeto de la fe y con lo que creemos. El objeto de la fe, esa no debe cambiar, no cambia. Es una sola, que es el Evangelio. Solo hay un Evangelio. Con lo que creen, pues la fe que tiene cada persona, porque es la fe del sujeto. Bien, estamos hablando de la fe salvadora, porque esa fe que tienen los hombres no los salva. Solo hay una fe salvadora, una fe que salva. Esa fe que salva debe ser ayudada por la gracia que viene en el mensaje del Evangelio. Por eso la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué características tiene la fe que salva? ¿Qué es la importante? Que esa es la que nos importa, la fe que salva. Primero, nos justifica. La fe que salva nos justifica ante Dios. Romanos 5:1. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué características tiene esa fe? Que justifica. Justifica al impío. Pero hay que mirar cómo justifica, porque no es la fe sola en sí que puede justificar al hombre. Lo que habíamos visto anteriormente, esa fe lleva al hombre a actuar o a hacer, porque si no lo justifica. Romanos 13. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué quiere decir? Que la fe lleva al hombre a actuar o a hacer. Si la fe no nos lleva a hacer, pues no es una fe completa. Entonces, como esa fe no tiene obras, es una fe incompleta, entonces no lo va a justificar. Santiago. Miremos Santiago capítulo 2. Desde el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es decir, que si la fe no produce obras, no es una fe plena o una fe completa. La fe que no produce obras es una fe incompleta. Es la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero los demonios no se van a salvar.
están condenados. Sigamos leyendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y se perfeccionó? Porque se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo que habíamos visto hace 15 días, que Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, él actuó por la fe. Entonces la fe lo llevó a actuar. Si la fe no lo lleva a actuar, entonces esa fe no es genuina o no es una fe completa. Es una fe incompleta, no es la fe que está. Ahora, si el hombre hace algo pero sin fe, entonces eso es inmundo. Dice en Isaías que nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, todo lo que dice la palabra también, que todo lo que no es de fe es pecado. Así que todo lo que usted haga que no es de fe es pecado. Las obras que son válidas para Dios las produce la fe. Tiene que producirlas la fe. Usted las hace porque usted cree. Usted no las hace, usted no puede hacer algo si no cree. Primero debe creer. Y esa fe lo lleva a obedecer, esa fe lo lleva a orar, esa fe lo lleva a leer, esa fe lo lleva a ser fiel, a permanecer. Todo eso lo lleva a la fe. Entonces la fe debe generar obras. Por eso dice Santo, es muerta. El 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Sí ve? Entonces, la fe que justifica no es solamente la fe que cree pero no actúa. Debe creer y actuar. Pero ¿cuáles son las obras de la fe? Vamos a ver cuáles son las obras de la fe. Hay una obra que genera la fe y se llama el arrepentimiento. La fe produce arrepentimiento en el hombre. Miremos Romanos 4:3. A ver si yo lo veo leído. Romanos. Sí, ya lo creyó, dice las que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, una obra de la fe es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cuando alguien cree verdaderamente, cuando esa fe es genuina, cuando esa fe realmente es la fe salvadora, esa persona va a querer arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya trabajó en él, primero con la gracia, y lo convenció de que es pecador, ¿cierto? Entonces esa persona debe arrepentirse. Y se arrepiente no porque sea obra de él, es una obra que le produjo la fe. ¿Y qué es arrepentirse? Es un sincero cambio de mentalidad. Cuando su mente cambia de dirección, obrado por la convicción. ¿Y qué es la convicción? Pues la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Entonces es un cambio sincero de mentalidad, obrado por la convicción del Espíritu Santo. Y seguido por un cambio radical de conducta. O sea, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando su conducta realmente cambia, su mente va en otra dirección. Entonces usted hacía esto y su mente le dio un giro contrario. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y esa es una obra de la fe. Eso lo produce la fe. Otra obra de la fe, la conversión. Ahí debe haber una diferencia entre arrepentimiento y conversión. ¿Cómo es alguien que se convirtió? Pues alguien que se convierte de verdad es alguien que responde al llamado que hace Dios del Evangelio, ¿cierto? Cuando alguien responde, pues está ejerciendo su fe. ¿Y qué hace esa persona? Se arrepiente de sus pecados y deposita su confianza en Cristo.
Entonces, el arrepentimiento cambia su mentalidad, ¿cierto? Su conducta. La conversión es el arrepentimiento más su confianza en Dios. O sea, se arrepiente y confía en Él. Ese es el que se convierte. Y una persona que es convertida, ¿eso qué lo generó? Pues la fe. La fe genera el arrepentimiento, genera la conversión. Otra cosa que hace la fe, nos une a la vida que es Cristo. Cuando alguien está fuera de Cristo, está muerto, ¿cierto? Esa persona muerta puede creer o rechazar el Evangelio, pero cuando cree, es unido a la vida. Juan 5, 24 y 25. Juan 5, 24, 25 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, no está diciendo que tiene vida eterna o que tiene vida para que pueda creer. Ahí no dice eso. Ahí dice: el que cree tiene vida. Y no va a entrar a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y dice el 25: de cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que un muerto puede oír? Sí puede oír. ¿Y que un muerto puede creer? Sí puede creer. Si no, pues entonces no tendría lógica que Dios mande a todos los hombres a que se arrepienten. No pueden oír. ¿Sabes? Me gusta como dice, una cosa es cierta, ahora es cuando los que son alejados de Dios me oirán a mí, soy su hijo. Si me obedecen tendrán la vida eterna. Ahí no muestra que no está hablando de una muerte física, sino una espiritual, porque está alejado de Dios. Exactamente. Ahora, habíamos mirado a los que estaban hace 15 días, Habacuc 2:4, que dice: el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir por su fe vivirá? No dice el texto que vivirá para tener, sino que por su fe vivirá. O sea que primero viene la fe. Una vez que cree, es unido a la vida, que es Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe pues va a estar separado. Vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1. ¿Qué dice? Que es un texto que se puede mal interpretar. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muchas personas toman este texto para decir que Dios les dio vida para que creyeran. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir aquí? Que si le dio vida para que creyeran, entonces están diciendo que el hombre primero nace de nuevo para que pueda creer, cosa que la Biblia dice. La Biblia no dice que el hombre debe nacer de nuevo para que pueda creer, sino que una vez que cree, nace de nuevo. Es al revés. No puede ser que primero le dé vida para que crea. ¿Esto qué quiere decir? Que antecede al nuevo nacimiento. O sea, primero es la fe. Para que una persona nazca de nuevo, primero debe creer. O sea, la fe antecede al nuevo nacimiento. La fe antecede a la regeneración. La fe antecede al amor. La fe antecede a todo. Pero ¿viene por qué? Por la gracia. Primero la gracia. Pero por fe para que sea por gracia. Sin por obras. Pero la fe antecede al nuevo nacimiento. Entonces, ¿por qué? Porque para que un hombre
pueda ser unido a Cristo debe haber creído y se debe haber arrepentido. Dios no puede darle vida a alguien que no ha creído. ¿Cómo? Si no se ha arrepentido. Le va a dar vida. Vemos ahora en Efesios 2:1 les dio vida, ¿cierto? Pero miremos atrás porque les dio vida. Efesios 1:13. 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Perdón, disculpa, pastor, por favor. ¿Por qué? ¿Cómo es lo que dice? Efesios 1:13. Dice, ¿por qué? Vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Y les dice, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ¿qué vino primero? La fe. Primero vino la fe y después les dio vida. Por eso es primero la fe antes que el nuevo nacimiento. Juan 1. Juan 1, verso 12-13. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando del nuevo nacimiento. ¿Y qué dice el texto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no son hijos para que crean, sino que son hijos porque creyeron. Por eso es que es primero la fe, para que después sean engendrados, o sea, nazcan de nuevo. Primero tienen que recibir a Cristo y creer en él, para poder ser hechos hijos, no antes. Ahí viene el nuevo nacimiento, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es exclusivamente divino, y eso solamente viene de Dios. Pero ¿qué viene primero? La fe. No puede venir antes, porque si viniera antes, entonces es lo que se ha venido hablando en muchas partes, que primero Dios lo ve y le da vida para que esa persona crea. Y primero es la fe, siempre es primero la fe. Una vez crees que es unido a la vida. ¿Por qué? Porque esa fe que produjo en la persona arrepentimiento y se convirtió. Y entonces Dios produce el nuevo nacimiento en él, que no es engendrado de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué hacía la fe? Nos justifica, ¿cierto? La fe salvadora. Segundo, la fe genuina produce obras de justicia. Tercero, produce el arrepentimiento y la conversión. Cuarto, antecede al nuevo nacimiento o a la regeneración. Esa es la verdadera fe salvadora. No sé si hay alguna duda. Viene por la gracia de Dios. La gracia de Dios viene en el Evangelio, donde el Espíritu Santo actúa en esa persona, porque Él es el que convence. Entonces le da dirección a la fe. El hombre puede aceptar o rechazar la gracia, pero tiene la responsabilidad de ejercer su fe, que hemos visto en Hebreos 4:2, que no les aprovechó porque no acompañaron el mensaje con fe en los que la oyeron. Una vez que el hombre ejerce la fe, que es ayudada por la gracia, es cuando es justificado. Se produce el arrepentimiento en el hombre, viene la conversión y luego el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento puede ser en el momento de la fe, pero no antes. O
sea, no es antes. La Biblia nunca habla de que es antes o que tenga usted que vivir para creer, sino que es que cree y vive. No es hijo para que crea, sino que es hijo porque creyó. El Señor siempre nos habla en lo espiritual. Juan 1, 12, 13, ahí está explicado. Son hijos porque creen. Esa es la fe salvadora. Hay otro tipo de fe, que es la fe como fruto. Y la fe como fruto ya es en el creyente. Ahí no tienen nada que ver los inconversos. Ahí no tienen nada que ver los incrédulos. Ahí no tienen nada que ver los que están condenados, nada. Esto solamente es para los hijos. Solamente para los que ya han sido regenerados, para los que ya nacieron de nuevo, para los que hacen parte de la iglesia. La fe como fruto. Entonces eso ya no tiene nada que ver con esto ya es para los que tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Mientras que la fe salvadora, ellos todavía no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo influencia su vida, pero todavía no han nacido de nuevo, o sea que no lo tienen adentro. Pero pueden creer. Mientras que la fe como fruto es para los que ya tenemos al Espíritu Santo, porque ese fruto lo produce Él. Gálatas 5. Gálatas 5. El 22. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso lo produce el Espíritu en el creyente. Una persona que tiene todo el fruto del Espíritu, son todas estas características, es alguien que es lleno de Dios o lleno del Espíritu Santo. Esto confirma la llenura en una persona. ¿Por qué? Porque esto refleja el carácter de Cristo. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, pues tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. Ahora, cuando el creyente recién es convertido, que recién nace de nuevo, su fe debe ir en aumento. ¿Sí? Hay personas que son llenas, pueden ser llenas en un instante, como hay otros que puede ser un proceso paulatino para que sean llenos del Espíritu Santo o de la plenitud. Entonces hay personas que van en la fe, deben ir creciendo en la fe para que puedan llegar a la fe. Es decir, cuando un creyente es maduro, que tiene una fe o una fidelidad más completa hacia Dios. ¿Y cómo una persona crece? Los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe, ¿cierto? Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír, por la palabra de Dios. ¿Cómo crece? Leyéndose este libro. Entre usted más lea la palabra, pues su fe va a crecer más. Entre usted más esté en oración, en relación con Dios, pues su fe va a crecer más. ¿Por qué? Porque la palabra nos santifica, la palabra nos llena, la palabra nos da seguridad, porque por ahí viene la fe. Y el Espíritu Santo es con él también. Entonces, de esa manera es que la fe del creyente va a crecer, hasta que llega a una parte donde ya es un creyente maduro. ¿Sí? Es una persona que ya tiene una fe que lo sostiene, una fe que lo ayuda a permanecer. La fe es la que ayuda al creyente a permanecer. Habíamos dicho hace 15 días, de principio a fin, desde el momento de su conversión hasta que muere, debe vivir por fe. Dice la palabra: y andamos no por vista, sino por fe. No podemos andar ni hacer por vista, porque todo lo que no es de fe es pecado. Pues el creyente es salvo por la fe y se sostiene por la fe, permanece por la fe. Todo es por la fe.
La fe lo lleva a obedecer, a actuar, a ser fiel, a todo. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para que su fe crezca? Leer la palabra. Ahora, no es una fe, porque la fe ¿a dónde viene? ¿A la mente o al corazón? Al corazón. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, es con el corazón que se cree, no con la mente. Entonces, no se trata de saber, sino de conocer a Dios. Y para yo conocerlo, no solo llevo conocimiento, sino tener relación con Él, una intimidad con Él. Leer y meditar, no leer y pasar de largo, sino meditar. Eso hace que su fe va creciendo. Alimentar lo espiritual día a día. Esa es la fe como fruto, ¿vale? El creyente cree que es la fe como don. La fe como don. Así lo dice. Primera de ¿La fe qué? como don. La fe como don. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 9. Bueno, desde el 8. Voy a leer del 7. Dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretarlos. Cosas las uno y el mismo en particular, como Él quiere. Entonces, esta fe como don es esta fe sobrenatural que lleva al hombre a hacer portentos o milagros. Y esa fe es dada por el Espíritu como Él quiere. Como Él quiere. Él da dones a los hombres, a él le puede dar don de sabiduría, a otro don de milagros, a otro de sanidad, a otro don de lenguas, a otro don de fe. Es una fe diferente, es una fe sobrenatural que lo lleva a hacer milagros, cosas extraordinarias. Esa es la fe como don, pero eso también va ya en el convertido. O sea, la fe como fruto y la fe como don va en el convertido. La fe salvadora es diferente, nos trae a Cristo. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí?